Colombiano Televisión, en nombre de Equipamiento y certificación con Tecnosports, tecnología deportiva. Para la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela, el fútbol eres tú. presenta Hoy Futsal TV visitó el Comanche Botini de Maturín para cubrir las incidencias del partido de vuelta de la final de la tercera división entre el Atlético Furrial y el Madeira Club de Lara. Nosotros acá estamos poco a poco haciendo el trabajo, y hoy día Monagas es potencia, podemos decirlo que Monagas es potencia. Tenemos esta final de tercera división donde estuvo el Atlético Furrial, donde hemos hecho un trabajo de hormiguita, con un matrimonio interesante entre Gobernación, PDVSA y las empresas privadas para que puedan salir eventos de esta magnitud. Un evento bonito para toda la fanaticada, las gradas completamente abarrotadas, y bueno, esta final del fútbol de tercera división. Asimismo, tenemos esta tarde la final del fútbol profesional, donde nuestro Monagas también está participando pues por optar a esta final. Igualmente tenemos la final del baloncesto, donde Cangrejeros de Monagas también está en la final. Entonces podemos decir que Monagas es potencia deportiva gracias a todo el apoyo que han hecho sinergia todas las organizaciones. El cuadro de casa cayó en Barquisimeto por 2-0 y confía en remontar ahora que está en Monagas. Escuchemos a su entrenador. Gracias a Dios se consiguieron los objetivos. Es un equipo que quiere hacer las cosas bien, una institución que está apostando por el futuro, igual que en las categorías menores. Por eso aceptamos el proyecto, por eso aceptamos tomar las riendas de este equipo, en vista a que había proyecto, en vista a que había una buena base, y decidimos apostar por ello, y aquí están los resultados. Los objetivos se cumplieron. Vamos a hacer respetar la localía, pedirle a Dios que nos acompañe, que ilumine a estos guerreros. Estos muchachos han llegado aquí siempre viniendo de atrás. El primer partido del torneo lo perdimos, el primer partido del hexagonal lo perdimos, y el primer partido de la final la perdimos, y siempre remontamos. Los luzolarenses son conscientes de que tienen la copa muy cerca. Están dirigidos por una dama. Gracias a Dios nos fue muy bien en el torneo clausura, cerrando. En el apertura no nos fue tan bien, pero en el clausura logramos levantar bastante, logramos mejorar en la defensa. Y bueno, en la liguilla nos tocó rivales bastante fuertes, sin embargo siempre mantuvimos nuestra filosofía de juego, y esa es la que hoy en día nos trajo aquí y nos llevó a segunda. Nosotros queremos venir acá, queremos jugar nuestro fútbol, sabemos que Furrial está en su casa, sabemos que van a querer ir con todo en este partido, y nosotros nos mantenemos confiando y tranquilos, con mucha fe en Dios, por supuesto. En la final aquí viene ambas oncenas en busca del título de la tercera división. Aplauso fuerte, por favor, para el Madeira Club de Lara, y mucho más fuerte para nuestro equipo Atlético Furrial.
Los dos equipos ya consiguieron el ascenso a la segunda división, pero quieren cerrar la temporada levantando la copa. De rojo y negro, el Furrial. De blanco, el Madeira Lara. ¿Quieres ser dueño de un centro oficial de spinning? Contacta a Tecno Sports, el negocio ideal para tu personalidad. Sea un empresario del fitness. Trabaja en lo que te gusta. Mínima inversión. La nueva spinner está disponible con Tecno Sports. Renueva tu sala y conviértela en un centro oficial de spinning. Desde 100 metros cuadrados puedes iniciar tu negocio. Sea un líder del fitness. Equipamiento y certificación con Tecno Sports. Tecnología deportiva. Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela es la organización que tiene como principal misión acompañar al profesional del fútbol en nuestro país. Te invitamos a conocernos a través de nuestras redes sociales y seguir paso a paso todo el trabajo que realizamos. Síguenos también en nuestro portal en internet. A ti, al profesional del fútbol, como siempre le recordamos que el fútbol eres tú. Al regreso, conocerás al nuevo campeón de la Tercera División Nacional en Futsal TV.